Hola, hola, quiero darles la bienvenida al curso de Administración General de la UTN. Mi nombre es Ángeles Agüero y les voy a acompañar a lo largo de esta unidad. Vamos a empezar con la unidad número 1 de la cátedra, que se llama Introducción a la Administración. Es la primera de 9 unidades y vamos a estar recorriendo a lo largo de los próximos minutos el contenido fundamental para los próximos pasos en la carrera y en la materia. Vamos a empezar con lo que es una intro a conceptos claves, después vamos a tener la unidad número 2, que es las organizaciones, la acción de organizar, funciones típicas de una organización industrial, después vamos a entender la dinámica de la organización. En la unidad 6 vamos a estar viendo síntesis de la evolución del pensamiento de la administración. Vamos a estar hacia fin de año viendo la administración orientada a la calidad total, después planeamiento y control, y por último la dirección y liderazgo, que es fundamental en la administración. Pero para empezar vamos a hablar del concepto principal, que es administración. Lo vamos a definir como el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde los individuos que trabajan juntos en grupos cumplen metas específicas de manera productiva. Para poder complementar esta definición es importante definir que la administración se aplica a cualquier tipo de organización, ya sea formal o informal, ya sea la familia, un club, la universidad, una organización gubernamental. También se aplica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. Cabe aclarar que en la cátedra definimos a gerente como aquella persona que tiene personal a cargo. Lo vamos a definir así y lo vamos a mantener a este mismo criterio a lo largo de las próximas unidades. Las funciones gerenciales son planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. La meta de todos los gerentes es la misma: crear superávit. Acá es importante decir que no es solamente el superávit económico. Superávit quiere decir justamente algo que dé ganancia, algo que dé un diferencial positivo, sino que todo gerente tiene como meta no solamente considerando el recurso financiero, sino que también vamos a estar hablando de los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos sociales, materiales, tecnológicos, intelectuales, donde en cada uno de ellos va a ser importante la decisión del gerente al momento de tomar justamente un plan de acción. La administración se ocupa de la productividad, lo que implica efectividad y eficiencia. Ya vamos a estar viendo estos conceptos un poco más adelante en la próxima slide. Fíjense que acá vamos a entender la diferencia entre eficiencia y eficacia. Son dos conceptos que, si bien parecen ser similares, no lo son y son muy utilizados en el ámbito empresarial para el desempeño de una organización. Por un lado, tenemos la eficacia, que se enfoca y se refiere a la capacidad de la organización para lograr y alcanzar los objetivos. La vamos a definir como la relación entre los resultados obtenidos y las metas establecidas. Por otro lado, vamos a tener a la eficiencia, que la vamos a definir como aquella capacidad de una organización para utilizar sus recursos de manera óptima, es decir, alcanzar el máximo objetivo con el mínimo de recursos. Ahí estamos hablando de una organización que es eficiente. La vamos a definir entonces en términos de relación entre los recursos utilizados sobre los resultados obtenidos. Es muy importante tener en cuenta que una empresa puede ser eficaz, quiere decir que cumple sus objetivos, pero no eficiente, porque no está maximizando la utilidad de sus recursos. Hay una definición que me parece muy interesante, que dice que la eficacia es hacer las cosas correctas y la eficiencia es hacer correctamente las cosas. Estas dos frases pueden parecer similar, pero en realidad tienen significados diferentes. Hacer las cosas correctas se refiere a la idea de hacer lo que es éticamente correcto o moralmente apropiado. Implica tomar decisiones y acciones coherentes con los valores o los principios de la organización.
que se alineen al bienestar de todas las partes interesadas. Pero hacer las cosas correctamente se refiere a la idea de hacer algo de manera eficiente y con precisión. Es decir, implica hacer las cosas de acuerdo con procedimientos y estándares establecidos. Por ejemplo, que un trabajador haga las cosas correctamente podría ser que haga las actividades que le corresponden asegurando protocolos de seguridad para realizar una determinada tarea. En resumen, hacer las cosas correctas se enfoca en la ética, en la eficacia, en el resolver y en el hacer, y hacer las cosas correctamente se enfoca en la ejecución efectiva y eficiente de las tareas y procesos, maximizando los beneficios y minimizando los recursos. Vamos a hablar en las próximas slides del proceso de administración. Este proceso tiene 4 etapas principales que la vamos a definir como planear, organizar, dirigir y controlar. Todas estas etapas integrando siempre el personal. Vamos a entender que la acción y la etapa de planificar implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y acciones y que basan sus actos en algún método, en algún plan o que tiene cierta lógica al momento de definir justamente un plan. Los planes representan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos. Los miembros de la organización desempeñan actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y a su vez permiten estos planes que el avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que cuando no sea satisfactorio se puedan tomar medidas correctivas. ¿Okay? Esto está citado también en el Stoner, página 11. La etapa de organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización. Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Esto es muy interesante. La etapa de dirigir implica mandar, influir, motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para esta actividad de dirección. Los gerentes dirigen tratando de convencer o de motivar, justamente como citamos, a los demás para que se unan en lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación estratégica previamente. Los gerentes, al establecer un ambiente adecuado, ayudan a sus miembros a hacer su mejor esfuerzo. Y por último tenemos la etapa de controlar, que el término controlar se refiere a la función de la administración que se ocupa de garantizar que los objetivos planificados se alcancen de manera efectiva y eficiente. En otras palabras, controlar implica monitorear el desempeño y el progreso de las actividades, procesos y resultados de una organización para asegurarse de que estén logrando los objetivos deseados. Los elementos básicos de la etapa de control implica 1. Establecer estándares de desempeño que va a permitir a continuación poder comparar. El paso número 2, el elemento número 2, medir los resultados presentes, los medimos en comparación, justamente va a ser el paso 3, donde vamos a comparar estos resultados obtenidos con las normas establecidas en el paso número 1, y por último vamos a tomar medidas correctivas cuando se detecten desviaciones en esa inspección. Por lo tanto, esta fase o esta función es un proceso crítico dentro de cualquier organización, ya que ayuda a garantizar que los planes y estrategias establecidos en esa planificación se ejecuten de la mejor manera y se pueda ir corrigiendo en caso de haber desviación. Y por último, como habíamos dicho, complementando a estas etapas, tenemos el proceso administrativo de integrar personal, que va a consistir en mantener cubiertas las posiciones en toda la estructura de la organización, desde identificar
los requisitos de los perfiles de trabajo, evaluar la disponibilidad del personal actual, reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras profesionales internas de capacitación, ya sea de los recursos actuales que hoy tenemos y que podemos desarrollar habilidades en ellos, o potenciando las capacidades de nuevos perfiles que se sumen a estos puestos y que permitan realmente poder avanzar en cumplir esa tarea de manera productiva. Voy a aclarar que el proceso administrativo gerencial tiene, por supuesto, que estas 4 etapas y va a consistir en la fase de planeamiento, donde los gerentes van a usar la lógica y los métodos para analizar metas y acciones. Cuando hablamos de organizar, los gerentes ordenan y asignan el trabajo, la autoridad, los recursos para alcanzar las metas organizacionales. En la etapa de dirigir, los gerentes dirigen, influyen, motivan a los empleados para realizar las tareas. Y en control, los gerentes se aseguran de que la organización se dirige hacia los objetivos organizacionales. Hablando justamente de gerentes, vamos a definir los niveles de gerenciamiento que vamos a estar considerando desde la cátedra. Vamos a tener, en primer lugar, a los gerentes de primera línea, que son las personas responsables del trabajo de los demás, que ocupan el nivel más bajo de una organización y se dirigen a empleados que no son gerentes, es decir, los gerentes de primera línea o primer nivel no supervisan a otros gerentes, ¿ok? Vamos a tener los gerentes medios, que en términos de esta gerencia estamos hablando que incluye varios niveles dentro de una organización. Los gerentes de niveles medios dirigen las actividades de gerentes más bajos y en ocasiones también la de empleados de operaciones. Va a ser una función más transversal, si se quiere, la de este gerente. Y en alta gerencia está compuesta por una cantidad de personas comparativamente pequeña y es la responsable de administrar toda la organización. La alta gerencia es la responsable de establecer las políticas de las operaciones y dirigir la interacción de la organización con su entorno. ¿Okay? Acá es algo muy interesante porque podemos identificar que en estos distintos niveles vamos a tener distintas habilidades básicas que también Fayol y otros autores han identificado. Por ejemplo, este autor hablaba de que existe una habilidad técnica, una habilidad humanista, una habilidad conceptual que tiene distinta ponderación en estos distintos niveles, que lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Para poder definir y avanzar en lo que es la definición en esta introducción de administración, vamos a decir que administrar es una de las actividades humanas más importantes. Desde que las personas empezaron a formar grupos para lograr metas que no podían cumplir como individuos, la administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de los esfuerzos individuales. Conforme la sociedad ha llegado a depender cada vez más del esfuerzo del grupo, que muchos grupos organizados se han vuelto grandes, la tarea de gerentes ha ido creciendo en importancia, en complejidad, no solamente porque el tamaño de estos grupos ha ido creciendo, sino porque también la complejidad justamente de los recursos humanos, del ambiente externo, realmente evoluciona y es función del gerente poder adaptarse, poder tener visión genérica y, como decíamos, desde el primer año, un pensamiento sistémico para poder integrar estos conceptos y poder ponerlos a disposición para lograr de la mejor manera aquellas metas. No solamente va a tener que mirar a la empresa, sino que vamos a tener que constantemente mirar al resto del contexto. Vamos a tener los factores económicos, los tecnológicos, sociales, ecológicos, políticos, éticos, competencia y distintas fuerzas que vamos a tener que ir considerándolas como gerente al momento de tomar decisiones. Por eso la administración es muy compleja y es realmente un arte. Para poder
dar una síntesis del concepto, vamos a decir que la administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de las organizaciones y de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. Vamos a avanzar con las organizaciones y su necesidad de administrarlas. Vamos a definir dos conceptos muy importantes, que es organización, que es dos más personas que trabajan juntas de manera estructurada para alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Estas organizaciones pueden ser de diferentes tipos, como empresas, instituciones, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales. Y las organizaciones buscan lograr constantemente objetivos de manera proactiva, de manera práctica, de manera eficiente y eficaz, lo que implica la gestión constante de los recursos principales, como lo son el tiempo, el dinero, el personal y los materiales. La meta la vamos a definir como el fin que pretende alcanzar la organización. Con frecuencia las organizaciones tienen más de una meta y las metas son elementos fundamentales de las organizaciones. Casi que sin meta no existiría una organización como tal. Otros conceptos importantes asociados a las organizaciones y las metas significa que de una u otra forma siempre pertenecemos a alguna organización. Como segundo punto, algunas organizaciones tienen una estructura formal y otras una estructura informal. Todas las organizaciones, ya sean formales o informales, buscan alcanzar esta meta, como decíamos, de elemento básico, que es el cuarto punto, que un elemento básico de toda organización es justamente la meta. Las organizaciones tienen un programa o método para alcanzar esas metas, que lo vamos a definir como plan. A continuación, en las próximas unidades vamos a estar viendo y desglosando los distintos tipos de planes estratégicos, tácticos y demás. Así que no se preocupen por ahora. El punto 6 es que las organizaciones deben adquirir y asignar los recursos que necesitan para alcanzar sus metas y poder gestionarlos en función de... Y por último, toda organización depende de otra para obtener los recursos que necesitan. Por último, vamos a avanzar a un concepto que es fundamental al momento de hablar de administración, de organización y de gestión de recursos, que tiene que ver con la misión y visión de las organizaciones. Vamos a definir a misión como la razón de ser de una empresa. Es una declaración breve y concisa que explica el propósito fundamental de la organización, su principal actividad y el valor que ofrece a sus clientes. La pregunta fundamental que podemos hacernos al momento de preguntarnos cuál es la misión de una empresa, podemos preguntar por qué existe la empresa, ¿no? Haciendo esa pregunta existencial, vamos a poder definir esa misión. ¿Cuál es su propósito principal? ¿En qué área de negocio estamos en realidad? ¿Cuál es el negocio de la empresa? Y algo importante y muy interesante al momento de definir la misión es que tenemos que definir por qué existe, qué es lo que ofrece, a quién ofrece y cuál es justamente su diferencial. Fíjense que cuando hablamos de visión, podemos definirla como la declaración de futuro a largo plazo que describe cómo la empresa debe verse en un determinado plazo. Es una imagen inspiradora y motivadora de lo que la organización quiere lograr en el futuro. La visión se enfoca en el futuro y en el camino que la empresa quiere seguir para llegar a ese objetivo. Entonces, una de las preguntas que acá voy a colocar como guía para poder descubrir la visión de una empresa es qué queremos llegar a ser. ¿Ok? En resumen, la misión se enfoca en el propósito fundamental y la actividad actual de la empresa, mientras la visión se enfoca en la dirección futura y en la imagen que la organización quiere proyectar. Ambas son muy importantes para el éxito de la empresa, ya que proporcionan una guía clara para tomar decisiones
y asegurar que esa planificación estratégica sea alcanzada. Voy a traerles un ejemplo muy breve, creo que puede ilustrar esto que estamos diciendo, que es el caso de Disney. Fíjense cómo cita esta empresa su misión: entretener, informar e inspirar a personas de todo el mundo a través del poder de la narración de historias. Eso es lo que cita como misión, que es su razón de ser: entretener, informar e inspirar. Y fíjense cómo define a su visión, que lo define como ser, ¿no?, a futuro de 5 a 10 años. Ser la compañía de entretenimiento líder del mundo, reconocida por crear experiencias de la más alta calidad que cautiven a las audiencias y construyan relaciones duraderas con los consumidores. Fíjense qué interesante y qué claro está en los tiempos verbales que usa, cómo redacta y cómo enuncia cada una de estas dos sentencias. Creo que está más que claro que Disney se enfoca en contar historias poderosas y entretenidas que resuenen en personas de todo el mundo. Es una empresa que busca inspirar y conectar con su audiencia, y como visión, entonces Disney quiere convertirse en la compañía líder de entretenimiento del mundo, destacándose por la capacidad en crear experiencias. Fíjense que dicen crear experiencias, no dicen queremos hacer películas, porque eso sería muy concreto, muy a corto plazo, y no estaría hablando de ese ideal, ese sueño, esa aspiración que es crear experiencias. Hoy son películas, luego va a ser un parque, luego va a ser otro tipo de producto, pero no se ata la visión jamás a algo tan concreto, sino que es un deseo justamente a futuro que tiene que ver más con las sensaciones que puede generar en ese cliente o consumidor. Por último, voy a dejarles el concepto de metas, que metas es justamente aquellos procesos y pasos que permiten alcanzar esa misión. Fíjense, voy a aclarar acá un poco brevemente cómo estamos dirigiendo, cómo estamos hablando de Disney. Fíjense que esas metas tienen que ver con el paso a paso y todo el proceso que yo o la empresa tendría que hacer para alcanzar esa misión, ¿no? Porque la misión es esa razón de ser, pero para lograr esa razón de ser necesito un proceso creativo, asignación de presupuesto, diseño de experiencias, creación de personajes, de historias, setup. Fíjense ahí en la imagen todo lo que es el rodaje, la ejecución, vestuario, maquillaje, montaje, definir las bandas sonoras, crear equipos, reclutar a los mejores profesionales, gestionar todo lo que es la logística, el marketing, el merchandising y todo lo que tiene que ver con la venta quizás de una película. Y lleven todos estos procesos y todas estas gestiones que tiene que hacer una empresa para poder darle sentido a esa misión, ¿no? Entonces la meta es el conjunto justamente de todos aquellos enfoques y esfuerzos que me permiten alcanzar a la misión, a la visión y a los objetivos que hemos definido. Entonces, como resumen, podemos definir que las metas proporcionan un sentido de dirección, permiten enfocar los esfuerzos, guían nuestros planes y decisiones y sirven para evaluar nuestro avance. Con las metas vamos a poder identificar aquellos puntos que hemos definido como importantes al momento de trazar la ejecución de los pasos para lograr ser quienes queremos ser. Así que voy a cerrar con esta última slide que resume de alguna manera estos tres conceptos: misión, visión y metas, para poder identificar estos elementos fundamentales de toda organización. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, no consúltenos, acérquense, vamos a estar a disposición y les deseamos lo mejor. Gracias. Hasta la próxima.